Florencia, muy buenos días. Vamos a comenzar en Perú, porque desde ayer ya estábamos monitoreando, ¿verdad?, ese toque de queda que finalmente no duró la cantidad de horas que tenía que hacer, porque tuvo que cambiar en definitiva esta determinación tomada por el propio presidente de ese país, Pedro Castillo, porque la solución de decretar este toque de queda en Lima y el Callao para poder frenar esta violencia, y una violencia que se había desatado desde hace varios días, la verdad que no sirvió para nada, incluso más. Se intensificó esa violencia, y tanto es así que además que hay más violencia, hay muchísimas críticas, no solo de la ciudadanía, sino de varias autoridades encabezadas por la oposición, de que haya decretado una medida de este tipo, porque significó la pérdida de millones y millones de dólares. Estamos hablando de un sector de Perú donde habitan más de 10 millones de personas, y fue un duro impacto, sobre todo al comercio, en momentos en que están afectados justamente por una de las temáticas que ha motivado estas movilizaciones. El Poder Ejecutivo ha decidido entonces, de nuevo en este escenario que se ha desatado, ampliar el estado de emergencia para estas ciudades, para Lima y el Callao, por otros 45 días. Esto comenzó el 20 de marzo, por lo tanto tuvieron que extenderlo y son 45 días más debido a esta convulsión social. Muchos hablan, si uno lee la prensa peruana, de este estallido social que está enfrentando el presidente peruano en 8 meses de gobierno, y donde se ha cambiado en 4 oportunidades casi la totalidad de su gabinete. En definitiva, ambas ciudades van a estar resguardadas por la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y es que en las últimas horas, estas protestas, que no solo se tornaron más masivas, sino también más violentas, se pudo ver el choque con la policía en las calles, y esto derivó, además de destrucción, saqueos a muchos locales comerciales en pleno centro de la capital. Se confirmó ya la muerte de un joven de 18 años que estaba participando en una de estas movilizaciones, porque no solo las protestas se focalizaron allí, sino que en distintas ciudades peruanas, y en la localidad de Ambo, entonces muere este joven luego de que recibiera un impacto de un gas lacrimógeno en su cabeza. Él fue identificado como Alexander Trujillo Nolasco, estaba participando en las movilizaciones en uno de los peajes. Tú sabes que la mayoría de las carreteras están tomadas, sobre todo por camiones, como parte también que se han sumado en esta movilización. Y este proyectil de gas lacrimógeno es lanzado por un miembro de la Policía Nacional, y este impacto le produce entonces la muerte a este joven. Por lo tanto, ya serían cinco las víctimas fatales que han dejado esta ola de protestas que se registran desde varios días en Perú. Y para acatar el paro, se le exigió al gobierno que solucionara, ¿qué cosas? El alza del precio de los combustibles. Una realidad que comentábamos ayer, que no solo está viviendo Perú, sino que prácticamente casi todos los países del mundo. Acá en Chile vuelve a subir este jueves la benzina. El alza del precio de los fertilizantes, algo clave también para la economía de ese país, y la canasta básica familiar, sobre todo el alza del precio de los alimentos que se debe a esta inflación. En las protestas de las últimas horas también resultaron heridos al menos 25 uniformados. Y a pesar de que ayer en la tarde, cuando comienza todo esto, se dirige el presidente Castillo al Congreso, donde anunciaba que dejaba sin efecto la medida de este toque de queda, la verdad que la movilización continuó. Y es allí donde comenzaron no solamente los enfrentamientos con los uniformados, sino los actos vandálicos. Comenzaron los robos, los saqueos, daños a la propiedad pública, también a la propiedad privada. Incluso habló el Colegio de Periodistas del Perú, porque expresó su rechazo frente a las agresiones que sufrieron varios de sus reporteros de distintos medios de comunicación. Y esto continúa, Florencia. O sea, el país está con esta convulsión social que está exigiendo este tipo de medidas, y es ahora. Este es el momento para el presidente Pedro Castillo, que poco lo hemos visto, entre comillas, gobernar, debido a esta serie de problemas que tuvo,
sobre todo con la conformación de su gabinete. Han sido solo 8 meses donde ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, la pandemia o el momento de la pospandemia, pero ahora sí que la cosa es, otra cosa es con guitarra. Ahora está viviendo una situación donde, recordemos, el momento que él resulta electo, prácticamente la mitad del país votó por él, estaba completamente dividido. Y de hecho se le complica harto el panorama al presidente Castillo, considerando que ya, entre comillas, ha sobrevivido a 2 intentos de destitución en los 8 meses que lleva en el gobierno, y ahora se enfrenta a este paro nacional, a estas manifestaciones masivas en las calles. Y es un tema no menor porque, si bien podríamos decir que, entre comillas, no le resultó tanto este toque de queda que se decretó para el día de ayer, mucha gente salieron indignadas a las calles, ni siquiera para protestar contra el alza de los combustibles, que en su mayoría era así, sino que, por ejemplo, escuchábamos declaraciones de peruanos que decían: nadie nos avisó, nosotros salimos y no pudimos ir a trabajar, nos topamos con que estaba todo bloqueado, todo. Se deberían haber puesto de acuerdo antes y no anunciarlo el lunes en la noche que iba a partir un toque de queda a nivel nacional, o sea, en todo Lima y Callao, y que claramente iba a paralizar gran parte de la actividad económica de ese país. Además, hay que considerar, Mariane, que en algunos puntos del país tampoco es que se haya respetado muchísimo el toque de queda, sino que mucha gente se mantuvo en las carreteras. De hecho, hay 44 puntos que están completamente interrumpidos a nivel nacional, principalmente en las grandes autopistas, y hay 86 de los que se encuentran parcialmente restringidos. Es decir, ellos están decidiendo quién pasa y quién no pasa. Hay 2 puntos respecto al tema del toque de queda, lo cual ha sido duramente cuestionado casi transversalmente, en que debido a esta serie de movilizaciones masivas que se produjeron sobre todo en la capital, el hecho de que haya decretado un toque de queda en la ciudad más populosa del Perú, el haber decretado esa medida, eso ha sido duramente cuestionado. Y en segundo lugar, lo que tú decías, el horario. Él da un mensaje a la nación en la noche, ayer lo detallamos, en la noche, ¿verdad?, del día lunes, y es así como comienza el toque de queda a las 2 de la madrugada, que debía terminar anoche a las 23:59. Por lo tanto, muchos no escucharon. Muchos estaban durmiendo cuando se decretó. Salieron, y quienes sí podían salir, qué sé yo, y porque querían todos llegar a sus trabajos, a los colegios. Los colegios están suspendidos, incluso hoy día también están de manera remota los alumnos de esas localidades. Se enfrentaron con esta nueva realidad, y solamente el personal esencial, como cuando uno estaba en pandemia, solo el personal esencial podía desplazarse, tanto en el Callao como en Lima, el resto no. Y es por eso que se vio esa larga fila de personas que eran retenidos por carabineros, porque muchos de ellos argumentaban que era por desconocimiento, pero ha sido muy analizado de cómo llevó el presidente en una movilización masiva, sí, pero a decretar o tomar este tipo de medidas. Entonces, por eso están diciendo cómo va a ser la gobernabilidad de aquí en adelante. Y por eso dicen que ahora sí que está a prueba.